que ya saben. Bien. Pero no puede quedar como que el mismo de preguntas. Eso yo ni siquiera yo lo sé. Por eso te quiero. Deja que grabe para que quede aquí para los que no están, que ya se fueron de bocho, que el lunes feriado. Ya eso sí no lo sé. Eso sí estoy usando el algoritmo de ellos. Que en líneas generales no me lo utiliza, pero es lo que hay. Ya va, un segundo que tengo que hacer. Déjame arrancar, porque yo tengo que pensar en, bueno, sí puedo, pero. ¿De todo el tiempo? O sea, que no se representan positivos. O sea, el mismo de la semana. Los RPREX me están diciendo eso, pero yo los tengo todos diferentes. Es la excepción. Yo los revisé ayer. Son todos diferentes. No entiendo qué me están diciendo. A ver, aquí ya encendí cámara. Yo debería de este. Sí, hay aprendí a esta cosa. Yo ahora sí. Ahí. Listo. Entonces, bueno, ahora sí doy inicio a la clase. Buenos días. Ajá. Varios temas. ¿Ok? Para, claro, falta la tabla. Todos los profesores son todos. Qué bueno. Ahí. Era más fácil antes con Lisa y desarrollo. ¿Desde hace cuándo ustedes llegaron a usar con Lisa? Ni siquiera ya, a ver si me siento bien. Bueno, gente, ya llegué. Qué bueno, así están llegando los demás. Buenas tardes. Disculpen la tardanza, pero ha sido un día un poco intenso. Miren, varias cosas. ¿Okay? Las tareas, que me tardé indicando solución. Las tareas se van a identificar las que valen para la evaluación continua. Esto, por cierto, lo dice el comunicado que mandé durante la semana. Si lo leyeran, ya sabrían estas cosas. Pero bueno, las S sub 1, S sub 2, así, son las tareas que valen para la evaluación continua.
Ya. A ver, las tareas que valen para la evaluación continua. Okay, si ustedes salen mal aquí, eso les afecta el 20% de la evaluación continua. Van a ver básicamente una tarea a la semana. Van a haber semanas en donde una tarea dura un poco más, pero básicamente es una tarea por tema. ¿Ok? Y al final vamos a poder votar la nota más baja. Entre todas es que considero que es mucho trabajo y que bueno, si una semana se les complicó con otro curso y no pudieron trabajar también en Perusal, eso no los afecta demasiado. ¿Ok? Se supone que si ustedes hacen esas evaluaciones continuas, pues se deberían estar preparando bien para lo ¿ok? Entonces, bueno, eso por un lado. Esto es con respecto a la evaluación continua, que recordemos el 20% del curso. ¿Ok? Son unas semanales, más o menos. Ya creo que estamos haciendo la 3. Pero claro, lo que pasa es que se están solapando porque le estoy dando un poquito más de tiempo. Exacto. Hoy día se abre a las 3. Ya está programado. Ya, por eso ya pensaba que ya se abre a las 3, que así la programé anoche. ¿Ok? Entonces, o sea, sí se va a solapar un poquito porque las publico viernes, pero entonces tienen hasta el 5 de la siguiente. ¿Ok? Entonces, el que vaya al día, el viernes ya puede comenzar a ¿ok? Si quiero publicarla, cuando lo he prometido, digamos, una vez se ve el material que necesitan para hacer las tareas, me gustaría pues, que la tarea ya esté disponible. Así el chico que va extremadamente al día puede hacerlo, y el que se retrasa un pelín, pues termina la otra y arranca un poco tarde, pero ya está ahí. Sí. Ah, eso está mal. Ya lo voy a arreglar. ¿Ok? Ya. Lo arreglo hasta tarde. De 3:30 a 5 tengo un tiempo libre. Vamos a ver si logro arreglar esa. Si me lo escriben por el grupo, mejor, que así lo veo y me acuerdo. ¿Okay? Entonces, paralelas a esta S1, una vez se cierra la SE.C de evaluación continua, que se llama S, va a aparecer una tarea Perusal opcional que no va a la evaluación continua, que es el solucionario de esa tarea. Entonces, el S1 es el solucionario del SEC1, el S2, que es mala selección de letras, pero es que S es de evaluación continua y la S es de solucionario. El ciclo pasado, estas cosas tenían el nombre del tema. Entonces, mi hoja de cálculo con las calificaciones era asquerosa. No podía con una hoja de cálculo que tenía, ¿sabes?, una extensión de 5 cuadras. Y imagínense cuando fui a decir, tienes que promediar esta y esta para la nota de la evaluación continua. Entonces dije, no, la evaluación tiene que ser cortita. Entonces, cuando ustedes abran el documento, se va a ver el tema del cual se trata. Además, lo van a saber porque esa semana vamos a haber estudiado ese tema. Y cuando se cierra la tarea que sí tiene nota, va a aparecer automáticamente el solucionario correspondiente. ¿Ok? Entonces, ese solucionario, por supuesto, va a haber uno por tarea. ¿Ok? Son solucionarios. Están puestos en Perusal, pero no valen nota.
Sin embargo, ¿por qué lo puse en Perusall? Perusall me permite, y eso es para mí, no afectar para nada en sus notas. Pero Perusall me permite ver qué tanto están revisando ese curso. ¿Okay? En mi experiencia, ¿qué hacen los chicos? Van derechito a la respuesta. ¿Dado medio? Sí. Ah, ok, la tengo buena. Y no miran más nada. Llega el examen, escriben cualquier cosa, les da un medio y está mal. En 0. Entonces vienen llorando, me dice, profesora, ¿qué hizo? Si yo me dio un medio. Dije, sí, papá, pero mira aquí, yo te entregué esta solución que tenía estos pasos, tenía la definición de las variables, tenía la justificación de cada uno de los pasos, usaba una notación matemática correcta y no hay nada de eso en su solución, y además tus pasos están mal justificados. Entonces a mí me dejan sin la posibilidad de darles nota por esa solución. Entonces, ¿por qué están las soluciones? Porque están escritas al nivel que yo espero que ustedes lleguen al examen. ¿Ok? Entonces, quiero que de esas soluciones, o sea, es sugerente, no voy a decir quiero. Yo sugiero, que por aquello de guerra avisada no mata soldados, yo sugiero que comparen sus soluciones mucho más allá de solo comparar la respuesta, sino que se fijen en los pasos, en si ustedes justificaron, saben por qué están haciendo esos pasos. Este es un curso que es miserable en el sentido de que como hay intuición, entonces la gente, ¡ay, claro! ¡Ay, el 5! ¡Ay, ¿dónde sale el 3? ¿De dónde sale el 5? Ah, no sé. Y ese 3 y ese 5 están malos. Pasa con muchísima frecuencia. Si ustedes saben de dónde sale el 3 y saben de dónde sale el 5, lo pueden decir, entonces es muy diferente. Y es mucho más difícil que se equivoque. Ya te vi que levantaste la mano. Dime. Es pasable que nosotros acá tenemos toda una pregunta, pero, o sea, ¿qué se le tengo que preguntar? Entonces, si necesitamos un apartado por la pregunta, ¿qué nos va? No, eso está bien. Porque a lo mejor ustedes tienen dudas sobre, no sé, una frase de la pregunta, que no queda claro si es una cosa o es otra. Y he visto que hay personas que están marcando la pregunta entera, incluyendo el ítem donde tienen la duda. Y entonces si alguien más quiere resaltar otro pedazo, un subpedazo de ese, ya no puede. ¿Sí me entienden? O sea, marquen, sean específicos. Es decir, si yo estoy explicando cómo hacer el inciso A, es marcarlo, el inciso A. ¿Ok? Pero si estoy explicando qué significa que X sea mayor que Y, no marquen toda la pregunta, sino marquen solamente X mayor que Y, y a eso hacen el comentario. Porque si no, le limitan la posibilidad a los otros miembros del equipo de poder marcar otra cosa. ¿De acuerdo? Porque siempre cuando si ustedes marcaron X mayor que Y, esa persona puede hacer un comentario y colgarse de eso. ¿Ok? Pero si quieren marcar una cosa completamente distinta, eso no se. ¿Ok? Entonces, un poquito estos son como reglas de cortesía dentro de Perusall. No hay más nada. ¿Ok? Pero sí veo chicos que marcan toda la cosa y entonces, escucha, y lo que quieren comentar es una tontería dentro de eso. Ya, no lo hagan. Es una norma de cortesía, no más. No se asusten, a lo mejor fui muy ruda en la forma como lo escribí. Bueno, ya. Entonces los solucionarios están ahí por un tema de... A ver, ¿cómo lo digo? Al comienzo yo mandaba los ejercicios y mandaba el solucionario de una vez porque eso no valía nada. ¿Qué terminaba pasando? Los chicos nunca intentaban resolver los problemas solos, sino que se iban de una vez a ver yo los había resuelto. Entonces, ¿qué pasaba? Jalaba todo el salón, 90% de respuesta. Entonces dije, no, voy a ver las preguntas y cuando ya haya pasado una semana que ya comienza un tema nuevo, clico la solución. Pero tampoco valía nota. ¿Qué pasaba?
no hacían un carrizo durante la semana, esperaban el solucionario y miraban las soluciones nada más. ¿Ok? Nunca lo intentaban solo. No, tampoco sirve. Entonces puse Perusa, sin nota. Nadie lo tocó. Sobre todo en estadística. En I2 habían 5 o 6, ¿cómo los llamo yo? La que ya he visto varias veces el curso. ¿Picas? Sí, son picas y tricas, pero yo los llamo los expertos, no son los expertos. Ya tienen mucha experiencia en el curso. Entonces, esos poquitos que ya habían visto varias veces el curso, ya habían entendido que tenían que estudiar y que tenían que enfrentarse a los problemas. Entonces, bueno, chévere. Entonces, al siguiente ciclo dije, no, pero usted tiene que tener nota o no lo hacen. Entonces, tuvo nota, todo el mundo sacó 20 y todo el mundo igual jaló. O sea, no todo el mundo, pero un porcentaje grande jaló. No en estadística, pero sí en I2. O sea, que no hubo una correlación entre lo que estaban haciendo en Perusal y que también salían en los exámenes. Y estamos claros, Perusal es una herramienta de aprendizaje. Entonces, debería de fomentar el aprendizaje. Eso quiere decir que si tú hiciste Perusal de manera honesta, debería salir bien el examen, ¿no? Eso es lo que yo quisiera demostrar. Y no lo he podido demostrar hasta ahora. Entonces, he cambiado los settings de Perusal. Eso no es público. No les puedo decir qué hice. Pero me eché una buena estudiada, revisé varios artículos científicos, estoy tratando, de hecho estoy haciendo un experimento. Y probablemente haya un artículo a raíz de eso. Pero quiero saber si de verdad Perusal es útil para que ustedes aprendan. Como consecuencia, pues tengo unos settings específicos. ¿Ok? Que no voy a revelar porque eso es lo que recomiendan en experimento. De hecho, de eso van a aprender. Y probablemente al final del curso hasta les puedo echar el cuento del experimento, que de eso se trata este curso. ¿Ok? Entonces, los settings no son públicos. Verán que son exigentes. Sí son exigentes. Pero yo espero que esto repercuta, que aprendan bien, salgan bien en el examen, que es lo que yo quiero por tú. Es mi hipótesis. ¿Ok? Vamos a ver si lo aplicamos. Por eso les digo tanto, pues ya, a lo mejor ustedes ya tienen las soluciones de esto, porque han estado fuera, ¿no? Pero la idea es que trabajemos de forma honesta tratando de resolver los problemas, porque queremos aprender y queremos salir bien. Entonces, eso es. Lo que sí tiene Perusal, que eso sí lo dejé libre, es que les debería de ir avisando de haz más preguntas, cuestionate más, profundizan más. O sea, ustedes no sé si ven las estadísticas, eso yo sí se los podría mostrar en algún momento, que se ve hasta qué nivel, Perusal los clasifica, hasta qué nivel de profundidad ustedes han alcanzado en esa tarea. Hay niveles de colores, ¿sí? Nivel azul es el nivel de profundidad máximo. Muy pocos llegan al nivel azul. Lo que sí tengo es una correlación alta entre los que han llegado al nivel azul y las notas del examen. Entonces, digamos que deberíamos apuntar a llegar al nivel azul. ¿Ok? Ese es el nivel. ¿Podemos revisar? ¿Podemos ver qué cosas? Yo creo que sí. Pero no sé cómo, porque no soy estudiante, pero te respondo, voy a estudiar y te respondo con toda propiedad. Pero sí se supone que deberían de poder ver. ¿Y en qué parte de Perusal me sale donde tengo que adicionar más comentarios? Eso. Se supone que son comentarios que te van apareciendo, deben ser ventanitas o algo así. No lo sé porque yo no tengo el papel de estudiante. ¿Ustedes han visto estos mensajes? A ver, José Miguel dijo que le habían aparecido. Sí, se nos aparece notificación. Ajá. Como que hace para O sea, lo que hay que estar pendiente, si son como yo cuando juego Candy Crush, nunca me fijo qué me están diciendo para que veamos el curso. Esto es más o menos lo mismo. Ah, ¿no te ha llegado a eso? Debería de haberte llegado. Bueno, ustedes, ¿ok? Al final de la clase, porque eso sí lo puse, porque la idea es
justamente que Perusa los ayude a que ustedes agarren más puntos. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Están más tranquilos? ¿Está puesto exigente? Sí. Pero la idea es que no solo que saquemos buena nota en Perusa, sino que el objetivo es sacar buena nota en el examen. Esto es el entrenamiento. ¿De acuerdo? Y si después todo el mundo sale bien en el examen, yo inclusive podría considerar mejorar la evaluación continua. Darles una llapita a todos para que salgan mejor en la evaluación continua. Pero yo quiero ver ese aprendizaje, que no lo he logrado. Realmente no lo he logrado. Todo el mundo saca 20 y después jalado en el examen. Entonces no sirve Perusa. ¿De acuerdo? No los está evaluando bien. Ahorita creo que han salido unas notas. El promedio es 11. Digo, ok, vamos pasando, por lo menos. Quisiera ver promedios más altos, pero por lo menos se ha visto que esta nueva forma que estoy evaluando, que me la pensé, no ha sido puesta así al azar. Esto parece que sí está apretando las tuercas, que era lo que yo quería. ¿Okay? Entonces, no se preocupen demasiado por la nota de la evaluación continua. La idea es aprender, ¿ok? Y después vemos, si después salen bien en el examen y con la evaluación continua yo puedo hacer algo para subirles la nota para que salgan mejor todavía, yo lo hago. ¿Ok? Prometido. Pero está cuidando, ¿no? ¿De acuerdo? Chévere. ¿Qué más? Había más preguntas. Sí se entendió cómo va a ser, ¿no? Las E.C, la voy a llamar así, son las tareas que valen. Y las otras, bueno, las pueden trabajar en Perusa o fuera de Perusa, como quieran. Si las trabajan en Perusa, me contribuyen a mi artículo científico, porque así yo puedo ver quiénes están trabajando ahí. Pero no tienen por qué hacerlo. Si piensan que es una pérdida de tiempo, ¿no? Pero ahí podrían comentar entre ustedes, pucha, usé mal la anotación porque lo escribí así. Alguien más dice, sí, es que eso no es una variable de lectura, no sé. Ese tipo de sociedad que a lo mejor nos ayuda a escribir. ¿Qué? Vale, ¿qué más había? ¿Había algún otro tema? Corrijo la fecha. Tengo que corregirla. Y ya, pues, comenzamos con el curso, ¿sí? Lo que tenemos que ver hoy. Bueno, estos dos teoremas son hermosos, están aquí porque, no sé si a ustedes les parece que un teorema es hermoso o sí. Pero estos dos teoremas son fundamentales para el curso de simulación de operación. ¿Okay? Es por eso que están aquí. Pero además, estos dos teoremas apuntan a por qué los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis son como son. O sea que digamos que van a justificar próximas semanas de trabajo dentro está relacionado con lo que vamos a hacer. Pero además está relacionado con por qué hacer una simulación computarizada en un momento dado puede ayudarte a tomar una decisión de gran envergadura en una empresa, ¿ok? Sin afectar el funcionamiento del proceso que estarías mejorando al tomar la decisión con la simulación computarizada. ¿Ok? Entonces, es por eso que están estos dos teoremas aquí. Aparte, digamos, a diferencia de muchos otros teoremas que yo hago, esto no les voy a demostrar, porque la demostración está bastante fuera del alcance del curso. Sin embargo, por primera vez van a ver uso de R para entender la teoría. ¿Ok? Aquí no pretendo que ustedes sepan programar esto, pero sí pretendo que entiendan el código a un nivel que les permita jugar con el código y aprenderlo. De hecho, la tarea de esta semana tiene que ver con modificar ese código y ver qué pasa. ¿Ok? Entonces, hay dos teoremas. Los dos hablan de una cosa que para ustedes ya es bien familiar, que es la media muestral. ¿Recuerdan quién es la media muestral? Es la sumatoria del igual 1
hasta n de los x sub i dividido entre n. Y yo les pregunto, x barra de n, la media muestral, ¿es una variable aleatoria? ¿O es una cantidad determinista? Pero ya veníamos haciendo cosas con unas variables aleatorias y ahora de repente pasa a otra cosa. ¿Qué es esta cosa? Vamos otra vez. Y estos números y si tienes poquitos datos también. A ver, ¿cuál es la historia en estadística? Que hemos hecho hasta ahorita en el curso de estadística pasada y parte en este curso también. Nosotros tenemos una población, ¿okay? Voy a poner en ese recuadro, tenemos a la población completa. ¿Ok? Y esa población tiene unos parámetros de interés. ¿Ok? Y vamos a decir que esa población tiene un tamaño n, tiene n integrantes. Y ojo que esa población no tiene por qué ser de personas. Yo podría estar, o sea, los elementos de mi población podrían ser bien artículos de línea de producción, o podrían ser aviones en un aeropuerto, o podrían ser las maletas de un vuelo. ¿Ok? O sea, cuando hablo de población, es la forma, digamos, técnica de hablar en estadística, pero eso no tiene por qué ser una población de personas. Siempre. ¿Ok? Entonces uno habla, normalmente uno pone en mayúscula, igual como hemos hecho con las variables aleatorias, todos esos parámetros asociados a la población. O sea, un ejemplo que es bien común para todos nosotros es cuando se hace una elección de un presidente en un país. En Perú les encanta hacerlo cada en Venezuela tenemos otro tipo de elecciones donde siempre ganan los mismos. Y es chévere que por lo menos cuando entre uno por los puntos lo cambiamos. Y eso. A ver. Bueno, entonces, a ver, tiene N, en realidad no se llaman así, se llaman unidades poblacionales. Vamos a decirlo. Tiene unidades poblacionales. De hecho, el comentario no se viene, tiene mucho sentido. Entonces, por ejemplo, en una elección, uno normalmente, ¿qué se hace antes de la elección? Se hace, bueno, campañas, y para tú medir que también está funcionando esa campaña publicitaria, de hecho, tú haces encuestas periódicas. ¿Ok? En esas encuestas tú no siempre encuestas a la misma cantidad de personas. O sea, a lo mejor sí a la misma cantidad de personas, pero no son las mismas personas siempre. ¿Ok? Entonces tú, cada cierto tiempo, tú seleccionas una muestra de tamaño n. ¿Ok? Seleccionas n unidades. Ahora se llaman muestrales porque son parte de la muestra. Y uso minúscula porque ese n chiquito es más pequeño que el n grande. ¿Ok? Y ahí tú preguntas, ¿quién es tu candidato? ¿El A o el B? Fíjate que tienes una variable asociada, ¿no? En ese caso tendrías una variable xy que toma el valor 1 si es tu candidato, si el candidato favorito del votante y es A y va a valer 0 si su presidente favorito, su candidato favorito es el B. O sea, es una bernoulli que estás evaluando. Finalmente, ¿qué queremos evaluar? ¿Qué queremos estimar con esa encuesta? La proporción de votantes a favor, por ejemplo, del candidato A y la proporción de votantes a favor del candidato B. Lo estoy simplificando al máximo en el caso de que haya solo 2 candidatos por día. ¿Okay? Nosotros no me importa, vamos a suponer que P sub A más P sub B da 1, hay más candidatos. Que sea sencillo. Entonces, fíjense, este aquí sub I
Entonces, es una Bernoulli, ¿sí lo ven? Y su parámetro es P sub A. Desconocido. Yo no sé cuál es P sub A de verdad. Este tipo es un parámetro poblacional. Que técnicamente, cuando todos los votantes van y votan, uno calcula el P sub A de verdad. Porque hay un P sub A que decide si el candidato A gana la elección. ¿Correcto? En realidad hay muchos votantes que no van, pero al final uno estima ese P sub A, ¿verdad? Con los votantes que sí votaron. Y entonces ese valor poblacional se conoce, digamos, el día de las elecciones. Cuando ustedes sacan esa muestra, para esa muestra chiquitica, ustedes van a calcular P sub A de 1000. Para esa muestra, ¿sí? Van a determinar quién es P sub A. Y podríamos estar sumamente equivocados, ¿no? Si ahí entrevistamos, si encuestamos a la abuelita del candidato, a la hija del candidato, a los amigos cercanos del candidato que se van a llenar cuando el candidato gane, y todas esas cosas, seguramente va a estar sesgada la decisión, ¿no? A favor del candidato A. O podría ser que efectivamente el estudio es serio y que esa muestra efectivamente es representativa de toda la población, o sea, los tipos se fueron allá, la madre le dio también a ver las opiniones de los que votaban allá y proporcionalmente a los tamaños de las regiones que votan, estamos tratando de calcular un estimador del P sub A poblacional lo mejor posible dentro de las posibilidades. Esas encuestas cuestan plata y a veces uno no alcanza el tamaño muestral que se necesita para poder decir, estoy seguro con un error más chiquito de tal. ¿Okay? Si se fijan esas encuestas abajo, les dan el valor, les dicen, estamos seguros con un error menor al 1%, menor al 5%. ¿No? Eso tiene que ver con que han estimado que la muestra es suficiente para poder decir esa cosa. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿dónde está la aleatoriedad? ¿Qué lo hace aleatorio? Por ejemplo, si yo selecciono aquí una muestra de tamaño N y después yo selecciono una muestra, inclusive N1 podría ser igual a N2 en tamaño, pero selecciono otra porción de la población diferente. ¿Ah? Eso lo hace aleatorio. Estamos de acuerdo que podrían dar todos P sub A de N1 y P sub A de N2 completamente diferentes. ¿Correcto? Inclusive habiendo intersección entre las muestras, que podría pasar que 2 semanas consecutivas pues agarren a un mismo elector en 2 encuestas seguidas. Podría pasar que haya intersección. ¿De acuerdo? Entonces de ahí viene la aleatoriedad. ¿Correcto? Y podría ser que agarres una muestra muy mala y tengas un estimado malo. ¿Ok? Bueno, ¿qué hacen estos dos teoremas que vamos a ver hoy? Hacen lo siguiente. Por un lado, no me acuerdo qué orden los tengo, ¿no es cierto? Creo que tengo primero, así. Ley fuerte, conociéndome debe estar primero la ley fuerte de los grandes números. Entonces, la ley fuerte de los grandes números te dice a quién converge X sub n, o sea, la media muestral, a quién converge cuando n tiende a infinito. Y entonces, a ver, José Miguel dijo algo y no cerré la idea. José Miguel me dijo, bueno, cuando tomamos la muestra, XN toma un valor. Es verdad, ¿no? La media muestral toma un valor. Fíjense que el promedio de estos,
¿Quién es? No, sí, a ver. Va. Esto es antes de hacer la encuesta. Fíjense que antes de hacer la encuesta, ustedes tienen sus Bernoulli ahí con una probabilidad de éxito que quieren estimar. Son teóricas. ¿Ok? Fíjense que arriba, si ustedes suman, van a sumar un 1 por cada votante, por cada elector que esté a favor del candidato A, y van a sumar un 0 cada vez que el elector esté a favor del candidato B. Cuando dividan por el número de personas encuestadas, ¿sí? Van a tener un estimado de la proporción de personas a favor del candidato A. ¿Sí se dan cuenta de eso? Pero antes de realizar la encuesta, es una variable aleatoria, teórica. Después que yo evalúo, yo tomo la encuesta, entonces yo sé cuál X sub Y es igual a 1 y cuál es igual a 0. ¿Sí se dan cuenta? Que yo entrevisto a José Miguel y le digo, José Miguel, ¿por quién vas a votar? ¿Por quién vas a votar? Va a votar por A. Entonces José Miguel tiene un 1 ahí. X sub 1 es... Entonces entrevisto le hago una encuesta a Luciana. Luciana, ¿por quién vas a votar? Sí, esa contraria. Ok. Ella va a votar por B, entonces Luciana es un 0. Sorry. Entonces, Luciana añade un 0 a esa suma, ¿correcto? Y ya entrevisté 2 personas, entonces 1 más 0 entre 2, quiere decir que hay un medio, desde la muestra chiquita, que es chimba, pues ahí no me dice nada, pero ahí parece que no se puede decir nada. Hay un 50% de posibilidades de que gane el candidato A versus un 50% de posibilidades de que gane el candidato B. Por eso el tamaño de la muestra tiene que ser más grande, ¿no? Porque Luciana y José Miguel no son un único. ¿Sí? Ellos no son una muestra representativa de la población. ¿Correcto? Entonces, chévere. Entonces, fíjense que ya esa suma se convirtió en un medio. Ahora, un medio es un valor. Antes de eso, eran variables aleatorias. Yo antes de entrevistar a José Miguel y antes de entrevistar a Luciana, ellos eran X1 mayúscula y X2 mayúscula. Una vez que ellos respondieron, se convirtieron en 1 y en 0 a la suma. ¿Correcto? ¿Sí se dan cuenta, no? Entonces, antes de aplicar la encuesta, es una variable aleatoria, después es 1. Entonces, estos teoremas se están refiriendo a las variables aleatorias. ¿Qué significa que esta cosa converja a la esperanza de X sub Y? Porque eso es lo que yo quisiera. ¿Qué es la esperanza de X sub Y? En este caso, es un ejemplo muy fácil. No es la media poblacional. Sí, es la media poblacional, pero en este caso, si las X sub Y son Bernoullis, pon lo mejor. Sí, ya tienes la idea, pero ¿qué? Se puede ser resultado, ¿no? ¿Qué es la esperanza de una Bernoulli? Vale 1 y 0. Cada resultado. Es la esperanza de X sub Y. Claro, vale 1 por P sub A más 0 por 1 menos P sub A. ¿De acuerdo? O sea que vale P sub A. Yo estoy estimando. ¿Hace sentido? Ahora, esa convergencia es recontra-tramposa. O sea, yo ahí estoy mintiendo, Dios mío, que se me está revolviendo el estómago como temático. Porque esa convergencia ustedes no la han estudiado. El resultado es un número y es P sub A. ¿Hace sentido que si yo agarro una muestra de tamaño n, promedio esa cosa, y la muestra es lo suficientemente grande, yo me esté acercando al valor que quiero estimar? Escucha, eso es lo que queremos, ojalá sea verdad. Eso es lo que dice la ley fuerte de los grandes números.
¿Ok? Si lo vemos en el contexto de simulación, es la razón por la que tengo estos teoremas aquí, que antes se dictaba esto en simulación, imagínense ustedes, sin haber hablado de independencia, sin haber hablado de funciones de densidad conjunta, entonces eso no se entendía. Yo dije, no, yo no voy a tener estos teoremas acá, y lo vamos a hacer bien. Que cuando lleguen allá digan, ah, por eso es. Cuando uno hace una simulación, ¿sí? No quiere estimar un parámetro. Parámetro, por ejemplo, en ingeniería industrial, ese parámetro va a tener que ver con qué tan bien funciona ese sistema. Por ejemplo, yo quisiera reducir los tiempos de espera en una cola. Entonces, mi indicador de interés podría ser el tiempo promedio de espera de esos clientes. Entonces, si mi jefe viene y me dice, chama, el tiempo de espera es demasiado largo, se está yendo, estoy perdiendo clientes. Tenemos que ver cómo resolvemos ese rollo, porque se nos va la gente, yo pierdo plata. Entonces tú dices, ok, vamos a ver, porque aquí no es que hay espacios físicos para poner más cajeros. Vamos a hacer una simulación. Voy a agarrar el proceso, eso es lo que vamos a aprender con el proyecto de IO2. ¿Okay? Vamos a observar el proceso, vamos a sacar data, a pararnos ahí y ver. Llega un cliente, ¿cuánto tiempo esperó hasta que entró a servicio? Voy a recolectar todos esos datos. Y con esos datos, yo voy a reproducir ese sistema en la computadora. Yo voy a modelar esa cosa. Entonces, ustedes ya saben modelar partecitas de esa cosa. Hemos aprendido algo de eso en este curso. En IO2 lo vamos a reforzar. ¿Ok? Lo vamos a reforzar cómo modelar el tiempo entre llegadas, modelar el tiempo de servicio, cómo modelar los tiempos entre salidas de clientes. ¿Ok? Ese tipo de cosas, para reproducirlo en la computadora. Y entonces, en nuestra simulación computarizada, nosotros ponemos un segundo cajero que sea igualmente malo que el primero que estaba puesto ahí, al cual yo ya le estimé su tiempo de servicio. Yo tengo a Flash ahí. ¿Saben quién es Flash? Sí. El de... ¿El de qué? ¿De qué? No, Flash es el que corre, no, pero es una broma. Se llama Flash, es un perezoso. ¿Te lo han visto? ¿Cómo tiene Flash? Yo siempre empiezo mi curso de IO2 mostrando el video de Flash. Esto es justamente lo que no queremos hacer. Entonces, claro, pero en la computadora es facilito copiarme a ese cajero. Entonces yo me lo copio en mi sistema computarizado y pongo los dos cajeros a atender los clientes con la data que tomé del proceso. O sea, yo sé qué tan frecuente, cuál es la tasa de llegada de clientes, porque la estimé para ese proceso. Estimé cuál es el modelo de la tasa, o sea, de los tiempos entre llegadas de esos clientes. Entonces los pongo a correr por 100 años de ese proceso, porque en la simulación puede, y comparo los tiempos de espera cuando había un cajero versus cuando había dos cajeros. Entonces voy donde mi jefe y le digo, mira, chaval, yo puedo reducir el tiempo de espera en un 70%, pero necesito poner otro cajero allí. Y esto te cuesta tanto. Pero dado que tú estás perdiendo toda esta plata, que es tanto, yo te aseguro que en año y medio recuperas la inversión. Deberías de poner otro cajero ahí. Ya te lo presupuesté, ya está la cuenta. ¿Sí? Y puedes poner un cajero tan malo como el que tenías antes y igual funciona. No es súper poderoso. Ya.
Eso es lo que hacemos simulación. Es recontrapoderoso como herramienta para tomar decisiones grandes. Para decisiones soquetas de todos los días no vas a hacer una simulación. ¿Ok? Pero para una decisión que tienes que invertir un montón de plata, tú tienes que poder decirle a tu jefe, te va a costar tanto, vas a recuperar esa inversión en tanto tiempo y vas a tener felices a tus clientes. Todo eso es simulado. ¿Ok? Y lo bueno es que ese estimador, el tiempo promedio de espera, lo vas a calcular usando X/D. Y tú sabes que te vas a acercar al verdadero tiempo de espera, al poblacional. Y ahí, como el N puede ser tan grande como te dé la gana, porque es una simulación, y ahora no hay los problemas de cálculo, o sea, que había cuando yo empecé a estudiar cosas. No soy tan vieja, pero sí suficientemente vieja. Te decía mucho que tener cuidado porque si no explota. Ahora ya no. ¿Ok? En aquellos momentos, dígame, cuando estudió mi papá en ingeniería de computación, pues era todo un rollo. No podías hacer simulación. Básicamente tenían los mismos rollos que tienen ahora para hacer una encuesta que cuesta plata, o ya te costaba tiempo computación. Y a lo mejor tú necesitabas la decisión para antes de lo que se iba a tardar la simulación en correr. Entonces no tenías suficiente tiempo para esperar esos resultados, tenías que correrlos por menos tiempo. La simulación de mi tesis doctoral duraba 2 semanas. Entonces yo no podía equivocarme cuando tenía los settings para que corriera, porque si no, no me graduaba a tiempo. ¿Sí se dan cuenta? ¿No? Cuando salía al final de 2 semanas, mi doctor me decía, hubieses hecho esta vaina así. Sí, tienes que cambiar esto. Vale, 2 semanas más. ¡Trácata! ¿Se entiende, no? Bueno, aquellas simulaciones eran muy grandes. Ahora quizás tardarían una semana, pero también tardarían bastante. Estamos hablando del año 2004. Yo sí, ya casi va a terminar. Ok. Bueno, la voy a tener 20 años, pero no, estamos en el 2023. Yo me gradué en el 2005 de doctorado. ¿Cómo se ve? Me conservo bien. Bueno, entonces, ya. Entonces, fíjense que este teorema, la ley fuerte de los grandes números, que tardaba 1 hora en motivarlo. Pero este teorema nos dice, podemos estar seguros que si el n es suficientemente grande, nos estamos acercando a ese valor poblacional del total. ¿Okay? Desconocido. Y es con ese que podemos tomar la decisión, con el poblacional. ¿Ok? Entonces, chévere que a eso se acerca y por eso nosotros agarramos en simulación unos indicadores recontra complejos y los promediamos. Calculamos con la simulación y los promediamos, sabemos que nos estamos acercando a la realidad. Las simulaciones funcionan básicamente por esto primero. El otro, antes de soltarlo, no me voy a tardar tanto, es el teorema central del límite. Y entonces les voy a escribir. Yo creo que aquí es más importante la motivación que el teorema en sí. Pero hay que saber para qué sirve. ¿Ok? El teorema central del límite lo que nos dice es que independientemente de cuál sea la distribución de los exclusivos, de las variables subyacentes, de las teóricas que estoy averiguando cuando hago mi encuesta, independientemente de eso, X/N se distribuye normal. ¿Qué? Por media, la esperanza de X sub I y varianza, pues la varianza de X sub I. Casi. Entre n cuadrado. Entre n. Entre n cuadrado. Entre n cuadrado. O sea, X sub n sí se distribuye como una normal esperanza de I y
la varianza de x n barra va a ser la varianza de x dividida n cuadrado. Eso no tiene mucho sentido ahora, pero ya van a ver cómo lo arreglamos. No me importa cuál es la distribución original de Gini. Y fíjate que en la vida real eso es lo que ocurre. Porque tú recoges data y esa variable puede ser cualquier cosa rara. O sea, tú crees que siempre tú vas a ajustar los datos de la vida real y te va a dar ese exponencial de sí sobre cita. Mentira cochina. En realidad lo que pasa cuando tú le recoges a lo mejor alguna variable de lo mismo. Pero muchas veces va a ocurrir, sobre todo para variables más complicadas, que recoges de la vida real. La vida real son fáciles de recoger, que están ahí, solamente enormes, ¿ya? Pero pueden tener una distribución sumamente compleja. No importa, porque si son suficientes, esa cosa, la barra, va a tener la distribución normal. Y chévere, porque nosotros sabemos sacar de cuenta la distribución normal. ¿Okay? Este es el teorema más abusado de toda el área de estadística. Aquí la gente lo usa mal. Lo usa inclusive cuando no se puede usar, porque esto es asintótico. ¿Sabes lo que es asintótico? Que es verdad cuando n es grande. Hay toda una discusión de que es n grande, esa discusión espero resolverla el día de hoy. ¿Qué significa n grande? Porque en los libros de estadística aparece n igual a 30 como la panacea. Y hay veces que hay, para algunas variables más asimétricas, no sé, hace falta un n más grande. Entonces, o sea, los libros de estadística simplifican, que ponen n igual a 30, que se tiene que dar el alumno un criterio en el examen para saber cuándo puedo aplicar el teorema y cuándo no. Pero en realidad en la vida real, cuando ya vamos a hacer una simulación, escucha, hay que saber si se puede o no, ¿verdad? ¿Okay? Ahora, al tener la distribución de xn es chévere porque yo puedo calcular probabilidades, puedo calcular intervalos de confianza, puedo hacer un montón de cosas. ¿Okay? Eso lo vamos a aprender en el transcurso de este curso. ¿De acuerdo? Entonces, 1:59, empezamos súper tarde, creo que sí tuvimos 50 minutos de clase. Nos vemos a las 2:10. ¿Parece? Vamos a hacer el break. Por pura motivación. Para que no me pase. ¿Okay? Sofía está. ¿Tiene Sofía? Tú eres la que me estaba escribiendo con el libro. ¿Quieres que lo resolvamos ahora o querías ir a tu hotel? Que podemos verlo a las 3:30 como habíamos quedado. ¿Quieres ver tu hotel? Lo vemos. ¿Lista?
Miren, me he pasado a la portada. La que toma esta foto, mira, joven. ¿Sí? Tomada. Ya. Borro. ¿Ya? Listo. Entonces, por supuesto, en los objetivos, bueno, ya los leyeron, se los mandé por correo. ¿Ya? Pero básicamente está enunciar y comprender el teorema. Lo otro no sé si lo lograremos hoy. Vamos a ver. Hay un par de preguntitas, ¿ok? Espero que las podamos responder. ¿Cuántas observaciones tenemos que tomar para cada tratamiento en nuestro experimento? ¿Ok? Piensa que aquí, en el ejemplo de la causa, que ha sido el favorito, de las uñas no causó tanto furor como el de la causa. Aquí tenemos cuando ofrece con qué grado. Nada, era eso. Ahorita los apuntarse las uñas ya. ¿Ah? Oye, la verdad, en serio, pues Había cola, pero. imagino. Y no era, porque ahora viene el mes de la papa, hermano. O sea, el año pasado el pollo a la brasa se casó con la papa. Es importante. Porque esto se supone que tenía que ver que las pollerías iban a comenzar a usar papas peruanas y papas belgas. Entonces eso que parecía un juego, realmente algo bien significativo. Creo que es mentira, que si ustedes van a normalizar son papas peruanas, papas belgas. Si van a los centros de distribución de ranza, allá verán los sitios de cultivadores, tienen toneladas y toneladas de papas belgas y papas del precio no. Papas belgas. Cuidado del horno. Debería ser, no se debería vender un solo papa belga, pero el papa debería ser pobre. Bueno, ¿qué tiene que ver con todo esto? Ya, en el ejemplo de la causa que estábamos hablando de la papa, era, fíjense, nosotros pusimos a cada persona que venía con esos grandes, 4 recetas diferentes. ¿Sí? Cada receta era la variante entre papa blanca, papa amarilla. Nosotros vamos a probar 2 recetas con papa blanca, 2 causitas con papa amarilla. Y cada una de ellas iba a ser una de pollo y una de atún. ¿Ok? Aquí vamos a probar 4 causitas, causitas eran como así. ¿Ok? Y tenías después que votar cuál te había gustado. Votaban después de cada receta. Y después al final tomabas la decisión de cuál de los 4 te había gustado. Con el agravante que a cada comensal le tenías que dar las causitas en otro orden. Para garantizar que no fuese que uno siempre le guste más la última o la primera. ¿De acuerdo? Y tenías que lavarle la boca entre uno y otro para que sintiera esa boca. ¿Ya? Entonces, bueno, han debido, creo que no lo hicieron, pero sí, eso es una solución. Pero bueno, la verdad que lo hicieron bastante bien, considerando la dificultad. ¿Okay? El tratamiento, fíjense que aquí era el tipo de papa, ese era un tratamiento, y el tipo de proteína, si era pollo o entonces, ¿cuántos comensales tenían que servir? ¿Con qué cositas tenían que servir para alcanzar significancia estadística en su resultado? Para poder decir, la mejor receta es esta, con este error, ¿ok? Entre los comensales de usted. Si yo quiero un restaurante en usted, la causa debería ser de papa amarilla. ¿Ok? Tal. Eso lo decide este teorema, ¿no? En cuántas observaciones lo hace el teorema central del límite. ¿Sí?
¿Cuántas réplicas dentro de cada combinación? Fíjense, el ser las 4 causitas, ¿sí? Eran todas las combinaciones de tipo de papa con tipo de proteína, pero además en cada combinación había un orden en el que se habían probado, ¿sí? Y por supuesto iba a haber comensales que lo iban a probar en el orden 1, 2, 3, 4, o que iban a probar en el orden 2, 1, 3, 4, y los que iban a probar. Esa era la 6. Entonces, ¿cuántos de cada combinación había que alcanzar? Esas son las réplicas por intersección de tratamiento. Eso también lo ve el teorema segundo. ¿Qué? Eso nos sirve para nuestro experimento. En el contexto de estadística, nos sirve. Y si hiciéramos una simulación, ¿cuántas observaciones de una variable aleatoria necesitas para poder estimar su medio? Esto es la ley fuerte de los grandes números. ¿Okay? ¿Cuántas tienes que tomar para acercarte de verdad a ese valor poblacional? ¿Por cuánto tiempo es suficiente haber corrido una simulación? Es que en la simulación nosotros podemos simular ese proceso por 100 años, si se quisiera. A lo mejor nos interesa simular un día y ese día repetirlo durante 5 años. ¿Cuánto es suficiente? ¿De acuerdo? Cuando ya observé suficiente tiempo, miren lo chévere, ¿no? Porque esa cosa no es segura, porque hay un año del proceso que si lo tuviese que observar en tiempo real, tomaría un año hacer la misma observación. Y eso es lo interesante de eso, opción en tiempo para hacer el análisis. ¿Cómo validas qué tan confiables son los resultados de una simulación? ¿Cómo le dices a tu jefe? Invierte $50 millones. Cuando tu jefe te diga, ¿estás seguro de esta vaina? Y te puedes decir, sí, con un error menor al 5%. No es súper cool. Es así como ven acá, papá, que te uso. Y además le puedes decir en cuánto tiempo va a recuperar esa inversión en función de las ganancias que va a obtener por modificar el proceso de esa manera. ¿Ok? Y no es que, y fíjate que tú en la simulación, porque hay un montón de incertidumbre, pero en la simulación puedes simular el worst case scenario, ¿no? El escenario donde los clientes no llegan tanto, el escenario donde sí llegan mucho. O inclusive puedes decir, escucha, yo vendo gaseosas. Yo sé que en verano tengo este flujo de gaseosas, de mucha demanda de gaseosas que es mucho mayor que el invierno. Yo simulo el verano, simulo el invierno, hago toda la simulación a través del año y puedo decir, en el peor de los escenarios, cuándo recupera su inversión. ¿De acuerdo? Sí se ve el poder de eso. Pero no es una decisión así nomás, sino que yo le puedo dar los números y decirle con qué error me puedo estar equivocando. Eso es maravilloso, ¿no? Y además poderle decir, ya va, si este error te parece grande, porque hay que defender. Ustedes no han tenido muchos jefes, pero yo siempre tengo acá. Un tiempo. Yo mucho mejor. Pero el tema es que hay que convencerlos a todos. Un baño y el cuerpo. Y hay algunos que son bien. La gente que es un tipo. ¿Cómo lo llaman? Perdón, todito. Todito, la ya, solo le llamamos pichirris. El director usa la palabra pichirris, cosa que me da mucha risa. Pero bueno, el tema es que a lo mejor, ¿sabes? La percepción de cuando un error es pequeño tiene una persona. Entonces tú le puedes preguntar a tu jefe que ¿qué te hace feliz? Vende el 5%, te hago una cinta. ¿Ok? A diferencia de cuando estás haciendo una encuesta, que cuando te dice, yo quiero un error del 1%, le digo, está bien, te cuesta tanto, papá. Ah, bueno, quizás un 10% entonces. Entonces te va a costar tanto. ¿Ves la diferencia? Cuando es una simulación. Ya, y cuán cerca de la realidad, lo suficientemente cerca,
sobre todo si la realidad es desconocida. ¿Ok? Yo no sé quién es el parámetro poblacional, porque así es la mayoría de las veces cuando hay incertidumbre. Entonces, ¿cómo sabes que está cerca de algo que no conoces? Efectivamente, este teorema te dice cuán cerca. ¿Okay? Entonces, súper fin. Era pichirre. No, yo pichirre. Pero el director dice pichirri. O sea, me da mucha risa. No lo he corregido. Es rápido que diga pichirri. Bueno, aquí está. Entonces, ambos teoremas, eso fue lo que dije en la introducción, sirven para estudiar cómo se comporta la media muestral cuando el tamaño de la muestra es grande. Ustedes verán que en general en estadística todos los resultados son de 5 puntos. Todos. Todos los resultados tienen que ver con que n tiene que ser grande, porque si no, pasa lo que pasaba con Luciana en Ezequiel. No dice nada realmente esa muestra. ¿De acuerdo? Ya. Esto ustedes ya lo deberían de calcular, de saber calcular facilito. ¿Quién es la media? Déjame leer. Efecto xn barra en función de la muestra esta con esta esperanza y esta varianza para todo y igual 1 contra n como tal es una variable aleatoria. O sea, las x sub y son variables aleatorias hasta que yo realizo la encuesta. O hasta que yo realice una simulación y ya sé qué valor toma esa simulación. ¿Correcto? Entonces, hasta entonces, yo las trato como variables aleatorias. ¿Sí? Y tienen, a lo mejor, si tengo suerte, conozco su modelo. Si no tengo tanta suerte, no lo conozco nunca. Eso es lo chévere. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el valor esperado de esto? Es el valor esperado de esto. Ustedes ya son unos expertos. 1 entre n, una constante, sale para afuera. La esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. La esperanza de estas tipas me la sé, se llama mu. Aquí lo dije. Estoy escribiendo lo más teórico posible. Esto es mu. Y cuando yo sumo n veces una constante que no depende de i, aquí estoy diciendo que son idénticamente distribuidas. Ustedes que conocen esa notación. Que siguen el mismo modelo con los mismos parámetros. ¿Ok? Mismo modelo. Que puedes conocerlo o no con los mismos parámetros. Probablemente desconocido, porque estoy llamando mu y sigma al cuadrado a los materiales. ¿Ok? Entonces, n veces mu entre n da mu. Vamos a ver en este curso, esta clase marca la diferencia de la primera parte y la segunda, porque todavía nos falta un cachito, como se la ve. Nosotros vamos a ver ahora teoría de estimación en la próxima semana. ¿Okay? Si yo estoy usando a xn barra como un estimador de mu, fíjense que es chévere que su valor esperado me dé mu. Que quiere decir que si yo selecciono muchas muestras, y esas las promedio, me voy a acercar a mí. Yo lo desconozco. O sea que es bueno. Esto de hecho dice que n barra es no significa nada para ustedes, pero todo va a significar algo. Incestado. Para mí. ¿Ya? No saben lo que significa, pero los estimadores encerrados son buenos. ¿Okay? Si son sesgados, quiere decir que no van a estar cerca del mío, sino que van a estar más a la derecha o más a la izquierda. Entonces vas a tener un error, porque te estás acercando exactamente a mí si haces muchas muestras. ¿Ok?
Pero bueno, XN barra es una panacea en términos de estimar la media. No hay ninguno que le gane más. ¿Okay? Bueno, ya lo grabé. Por otro lado, la varianza de XN barra, ahora ustedes son unos expertos en calcular varianzas. ¿Qué pasa con las constantes en las varianzas? Salen elevadas al cuadrado, ¿la ven? Y la varianza de una suma es la suma de las varianzas. Siempre. ¿Cuándo era cierto? Cuando eran independientes. ¿Se acuerda que la covarianza de la varianza de una suma era la suma de las varianzas más 2 veces la covarianza de esas dos variables? Bueno, eso lo vi. La covarianza era 0, sí. Me daba que la varianza de una suma era la suma de las varianzas. Entonces ya tendría que estar en el resumen de teoría, disculpen el estrés, que no los paralice, sino que los haga avanzar. Muchas veces me paralizaba, eso no. Entonces, como las variables son independientes, la varianza de una suma es la suma de las varianzas. Aquí hemos pedido que estas cosas sean así, que sea una. Normalmente uno en estadística habla de una muestra aleatoria simple. Eso quiere decir que las variables son independientes e idénticamente distribuidas. ¿Sí? Entonces, se tiene independencia, me da 1 entre n cuadrado, con la suma de las varianzas. Como son idénticamente distribuidas, todas tienen la misma varianza sigma cuadrado, me da sigma cuadrado entre n. Porque antes lo puse mal, no era n cuadrado, era sigma cuadrado entre n. Fíjense que aquí sale n veces sigma cuadrado entre n cuadrado, entonces sigma cuadrado. ¿Ok? Tenemos el valor esperado de n barra, que es mu, que es a su vez la esperanza de subir, y la varianza de n es sigma cuadrado entre n, donde sigma cuadrado es la varianza para todo bien. Para todo bien. ¿Ok? ¿De acuerdo? Uno extrae una muestra de un proceso, uno sí puede asumir que son idénticamente distribuidas, porque son las mismas variables, y puede asumir que tienen la misma media, que las observaciones son tomadas de manera independiente. Uno de los test que vamos a ver son test de estos teoremas se llaman. ¿Ok? El teorema central del límite ya hay 800 versiones donde han relajado la independencia y de todas maneras se sigue cumpliendo en ciertas suposiciones de. Pero aquí vamos a ver la versión light. Me dice si puedo borrar. Ya. Aquí está el enunciado de la ley fuerte de los grandes números. ¿Ok? En todo teorema siempre hay una hipótesis, al menos una, de varias, y hay una conclusión. ¿Ok? La hipótesis es lo que tenemos que verificar para usarlo, y la conclusión es lo que usamos, el resultado útil para nosotros. Entonces, fíjense que aquí he puesto cada una muestra de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, con media mu y varianza sigma cuadrado finita. Hay variables aleatorias que tienen varianza infinita. Aquí vamos, nosotros no nos vamos a empezar con esto. Los nuestros todos van a tener varianza finita. Entonces, la media muestral converge a la esperanza, el valor esperado. ¿Sí se acuerdan? El valor esperado de
Cuando n tiende a infinito, y aquí está la parte que la coloco y no voy a hacer mucho énfasis en ello, pero ustedes hasta ahora no habían visto, ustedes vieron convergencia de funciones, y vieron convergencia de sucesiones, pero no han visto convergencias de variables. Si algún día decides hacer un postulado de alguna cosa, ya tenemos Alexia Torres, no hago el doctorado, y lo quiere hacer en Proyate, porque ella va para allá. Y ya es un egresado, de hecho no hay detalle, porque ya están sus planes, ya tiene el perfil, así. Y mejor decide y ese principio. Ahí van a estudiar todos los tipos de convergencia de variables. Como es una variable de apoyo, una variable que converge en un constante. O sea, hay mucho que esperar, ¿no? Dependiendo de las muestras que uno tome, la dicha va a que se estabilice en una constante. ¿Qué significa? Bueno, ustedes en sus tipos de convergencia, yo creo que por ahí en matemáticas 1, sí les hablaron de la definición de epsilon delta, ¿sí? Bueno, la convergencia de funciones. Las imágenes ya. Ustedes les escribían algo así como f de x menos el límite sin la probabilidad, ¿no? Les decía que esto era dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si x está a una distancia menor que delta, entonces la imagen de la función en x va a estar cerca de ese límite que es más, el que se tiene continuidad, que deben haber dicho que esto era f de 5. Muy bien. No se acuerdan, no me importa. En realidad lo vieron. Era la idea de convergencia, de que se acerque a ese valor. ¿Sí o no? ¿No lo vieron? Voy a tener que echar para atrás a Mate 1. No, Mate 1. Límites y continuidad se ven en Mate 1. No, pero no me entiendes. O sea, pasamos de frente a derivada, seguimos. ¿Y no vieron continuidad? Claro, sí. En la Maya 2021 es funciones, derivadas. Claro, pero cuando estudias funciones, estudias continuidad y conmigo. ¿Cómo que no? Sí, pero no. No le dijeron que una función era continua en C si el límite es cuando X tiende a C de F de X en C. Ah, ¿qué significa esa expresión? Significa esto, papá. O lo viste en límites o lo viste en continuidad, pero lo viste. Si no te diste cuenta, no se puede. Ay. Bueno, el tema es que ustedes han estudiado dos tipos de convergencia, y uno de ellos es convergencia de variables aleatorias. Entonces, las convergencias de variables aleatorias tienen que ver con cuál es la probabilidad de que esa variable aleatoria converja a eso. ¿Ok? Puesto en términos bien simples. ¿Ok? Pero sí, básicamente lo que uno se pregunta es cuál es la probabilidad de que el n barra menos mu sea más chiquito que un épsilon, ¿okay? Y que esa probabilidad, digamos, tienda a 0 cuando n tiende al 20. ¿Ok? A ver, no, perdón. Que esta probabilidad tienda a 0, o sea, la probabilidad que esté lejos tienda a 0 cuando n tiende a infinito para todo épsilon positivo. O sea, yo escojo qué tan lejos van a estar. Eso es el épsilon. ¿Sí? Y para cualquier épsilon que yo escoja, o sea, para el jefe más pichirro, ¿sí? O el jefe más exigente, que me diga, no, yo quiero que eso sea bien chiquita la probabilidad
probabilidad que esté lejos, no importa, yo puedo decirles con qué probabilidad eso va a ocurrir. Esa probabilidad va a tender a 0 a medida que el tamaño de la muestra crece. Pero próximamente, por el mismo canal, mismo lugar. Vamos a verlo con mucho detalle, pero por ahora, por eso dice con probabilidad 1. Y hay la ley fuerte y la ley débil, porque hay dos tipos de convergencia, una fuerte y una débil. Ni le paro. Que les quede la idea de que convergen. ¿Ok? Y que convergencia de variables aleatorias pues, tiene una probabilidad de por medio porque son variables aleatorias. Todavía podría darse un caso donde la variable aleatoria no converge. Pero ese conjunto donde no converge va a tener probabilidad 0. ¿Ok? Dime. Eso que escribió a la izquierda, ¿qué hace? O sea, ¿qué es lo que nos debemos llevar de eso? El cuento, el mensaje, la probabilidad. Voy a escribir el mensaje, porque la ecuación no pretendo que la vean, pero la probabilidad. La probabilidad de que n barra esté lejos de la media de la esperanza, ¿no? De mu, tiende a 0 cuando el tamaño de la muestra crece. Es lo mismo que hemos visto antes. O sea, mayor número de reflexiones se acerca más a qué? la esperanza. La esperanza de. ¿Cómo sabes si la esperanza no la conoces? ¿Cómo sabes que te estás acercando? Si no sabes a qué te tienes que estar acercando. El valor poblacional no lo tienes, lo haces estadístico. No sabes quién es. ¿Sí te das cuenta? Ahora yo te voy a hacer una simulación en donde yo sí conozco quién es el valor esperado. Pero si no lo conoces, ¿cómo haces? ¿Cómo haces a qué te estás acercando? O sea, sobre todo si tomas una sola muestra, pónganse en el contexto de una encuesta antes de unas elecciones. Yo no sé cuál es la probabilidad de que el candidato A gane. ¿Cuál es la proporción de personas a favor del candidato A? No tengo idea. Yo selecciono una muestra de algún tamaño. Yo tengo un valorcito para esa probabilidad. Me da 30%. Y entonces tengo que decirle a los jefes de campaña, estamos con usted. A ver qué hacemos, porque da 30%. Y a lo mejor ese mismo día hubieses entrevistado a N personas diferentes a esas, y el PSUA ha podido darte 70%. Y entonces tú dirías a los jefes de campaña, y dirías, no sé qué están haciendo, pero síganlo haciendo. Por ahí es. Y podrías estar equivocados en algunos casos. ¿Sí lo ven? En Venezuela pasó algo súper famoso, porque todo el mundo decía que Chávez iba a perder. Lo decían las encuestas. ¿Y qué pasó? Estaban siempre, o sea, cuando ellos encontraban a alguien que no iba a votar, no lo encuestaban. Entonces le preguntan, disculpa, Luciano, ¿tú vas a votar? Sí. Ah, ok. Ah, no vas a votar. Fuera de aquí. Ajá, a ver, José Miguel, por favor, ¿tú vas a votar? Gracias, José Miguel. José Miguel siempre es un nombre. Ya, José Miguel, entonces dime por quién vas a votar, ¿por Chávez o por Maduro? Ya, no importa. La respuesta era, creo que mejor no voto. Ya. Por Chávez o por ¿cómo que se llama el presidente de El Salvador? Que ahora todo el mundo va. ¿Con más? Bukele.
¿Vas a votar por Chávez o por Bukele? Por Bukele, está. Ya, entonces, ya se me fue la idea, pero la idea... El tema es que depende mucho de la muestra que nosotros hayamos seleccionado, y lo que obtenemos cuando hacemos una encuesta es un valor. O sea, que lo que te queda es seleccionar una muestra representativa, que sea lo suficientemente grande. Entonces ahí puedes estimar el error. Pero realmente no, la proporción de personas a favor de él es ¿de acuerdo? Entonces, ahí está. Lo que nos dice este teorema es que independientemente de que lo conozcan o no, si el tamaño de la muestra es lo suficiente para ese cambio. Y quiero irme a la simulación porque me quedan 9 minutos. Ya grabé. ¿Puedo borrar? ¿Puedo? ¿Contestan por? Miren, creo que me voy a leer para hacerlo bonito. Miren, pero primero que nada vamos a mirar aquí en este gráfico. Fíjense que yo aquí he pintado en el eje X, he pintado el tamaño de la muestra. ¿Lo ven? Aquí tengo a N. ¿Sí? Y estoy haciendo crecer él. O sea, yo para cada uno de estos punticos, por ejemplo, este puntito es una muestra bien chiquitita. A lo mejor aquí hay N igual a 10. ¿Ven? No es 0 en caso. Yo salí antes del 0. Es un N chiquitito. ¿Sí? Y yo estoy estimando esta probabilidad. Yo aquí sé, porque lo he generado yo en R, he generado Bernoulli con probabilidad de éxito igual a 0.1. O sea que yo conozco, mi asesor de doctorado siempre decía que cuando uno hacía una simulación era Dios. ¿De quién conoce los parámetros de Dios? O la gente que hace simulaciones. Tú sabes que tu Bernoulli tiene esa probabilidad de éxito. Está generando y me permite visualizar el teorema. Fíjense que cuando N es chiquita, miren toda la variación que ocurre al comienzo. Y a medida que N se va haciendo más grande, fíjense que este puntito es XN barra para ese tamaño 10. ¿No? Y un puntico aquí, por ejemplo, si N es igual a 600, este puntito es XN barra para N igual a 600. ¿Ok? Ahora me voy a ir a R y voy a correr esto varias veces para que ustedes vean la variabilidad que ocurre al comienzo para distintas muestras, cosa que en el contexto de la encuesta no puede ser, pero en el contexto de una simulación podemos hacer tantas muestras. Es lo chévere de eso. Lo que es solo para mí, también puede. No, pues esa es la tarea. La tarea es que tú vas a agarrar este programita que yo ya le inscribí y ustedes van a responder las preguntas que les voy a hacer acá. La idea es que agarren el sabor, ¿no? ¿Entienden qué hace? Entonces vámonos a R. Si me permiten, voy a tomar esta foto. Ya tomada, borro y me voy a R porque me queda muy poquito tiempo. Voy a usar ustedes como siempre. La verdad que hoy me retrasó desde el computador también. Ahí está. Fíjense que yo aquí tengo el echo equal false. ¿Lo ven? No. Ahora sí, ¿no? ¿Sí? Ya, buenazo. Ahí tienen el código. Si lo ven, en la atrás se ve. El código ya está escrito. Fíjense que yo cada N en realidad estoy generando una binomial. ¿Sí? Aquí es para NSIM igual a 1000. ¿Okay? Eso es porque estoy haciendo aquí barra
desde tamaño n igual a 1, tamaño muestral n igual a 1, hasta tamaño 1000. ¿Ok? Yo podría jugar con ese NC y ponerle un valor 10.000 si quiero, mucho más grande. ¿Ok? Y aquí se los he comentado también, fíjense que estoy calculando la media muestral para cada valor de NC, ¿no? Y coloquemos el resultado en X bar. Y después voy a graficar eso, lo demás son gráficos son parámetros para que el gráfico salga como yo quiera. Entre otras cosas, estoy poniendo una línea roja en el parámetro poblacional como referencia para ver a qué está convergiendo. ¿Ok? Entonces vamos a correr esto. Ahí está el gráfico, ¿lo ven? Ese punto está muy gordo. ¿Dónde veo el punto? Aquí en PCH. ¿Qué le puedo poner ahí? Desde un asterisco. Se ve muy gordo. ¿Qué pasa si le pongo un pico nada más? Tiene que ser. El punto gordote tapaba toda la raya roja. No se ve. Fíjense que en esta corrida, inclusive ven que hay un punto aquí, ¿no? Aquí arriba. Es una basura de 17%. Podría ser una basura, pero no. O sea, yo limpio. Ven ese punto. Está ahí como que, muchas se quedó borracho, no sé, se puede parar. ¿Lo ven? Y después fíjense que aquí, todos por debajo. ¿No? Y aquí hay algunos por arriba, ¿sí lo ven? Ahora lo voy a volver a correr. Vamos, voy a grabar esa cosa. Ya voy a volver a correr. Miren, ahora está por arriba. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven lo que yo digo? Que las muestras pueden ser muy malas. Esos primeros tamaños. Hay varios precios. A ver, la cabecera de los libros. Ya. Me vuelvo a correr, miren, otra vez por debajo y un par de borrachos. Miren, miren, ahí hay más borrachos, ahí. Ayer fue feriado. Y día de pago. Ya. ¿Lo ven? Entonces, por supuesto, yo aquí podría cambiar, en vez de poner una binomial, puedo alterar esto y probar qué pasa si tengo una exponencial, si tengo una variable también. Y van a ver que el teorema de la ley, o sea, la ley fuerte de los grandes números, efectivamente se está aproximando a ese valor. Ustedes escojan aquí como la sumatoria de los XY entre n, la sumatoria de los XY es binomial. Si lo ven, yo estoy sumando Bernoulli. Entonces van a ver que en los ejercicios yo los guío, les digo, a ver, modifiquen el programa para que ahora veamos qué sucede en el caso de que su I sea exponencial parámetro I. Entonces la media es 1 entre lambda. Escoja lambda igual a 10. Les digo quién es Dios, ¿no? Entonces el parámetro ahora, el mu al cual me tengo que acercar es 1 entre 10. Tengo que lanzar la raya roja en el lugar correcto. En la simulación, ¿qué va a pasar? Si yo hiciera una simulación computarizada en donde no conozco dónde poner la raya roja, yo puedo aumentar el tamaño de la muestra mucho, hasta que yo vea que la cosa se estabiliza. Porque se va a estabilizar. ¿Por qué se va a estabilizar? Porque la ley de los grandes, pero se va a estabilizar. Y esa prueba es de verdad, un matemático la probó, se sabe que es verdad, está bien hecha la prueba. Entonces sabemos que se va a estabilizar. Entonces en la simulación yo puedo ahí meterle el acelerador, decirle, bueno, vamos a meter 100 años. Y lo mismo que va a ser 10.000, o va a ser lo suficiente para que el error, para que esos puntitos, fíjense que aquí ya no hay error, pero aquí el error es 0. ¿Lo ven? Si yo lo vuelvo a correr, me puedo encontrar. A ver, las primeras 60. Claro, pero fíjate que aquí
Ya, viste, me estaban hablando. Fíjense que aquí, miren aquí, que hay un error grande, ¿lo ven? Para n igual a 200, inclusive. ¿Lo ven? Pero lo que yo sí puedo hacer, y miren qué lindo donde yo pongo el error. Yo digo, mira, mi error va a ser este. Y lo pongo por arriba y por abajo. Yo decido el ancho de esa banda azul. O me la da mi jefe. Mi jefe me dice, escucha que el radio ahí de tu intervalo de confianza no exceda 0.1 o no exceda 0.05. Entonces yo corro mi simulación y digo, pucha, yo tengo que hacer n igual a 800, que yo sé que ahí ya no se me sabe. Sí. El número que... El menor número que cumpla con tu tolerancia. Y ahí paras. Y esa raya roja echa para atrás y dice, ¿quién es esa imagen? Más o menos. Pues claro, no puedes saberlo con toda precisión. Dice, bueno, se está estabilizando alrededor de 0.2. Tomemos 0.8. ¿Ok? Tomemos la decisión. ¿De acuerdo? ¿Se entiende por qué es importante, no? Buenazo. Los ejercicios relacionados con la ley fuerte de los grandes números de la tarea que hay que hacer. Los del teorema central del límite los veremos bien. Pero esas tareas son, no sé, eso. EC3. La EC3 tiene, si hubiesen leído lo que dicen las tareas, hay unas instrucciones, no sé, tranquilo, yo me tardé como 2 horas y media de todo eso, pero no leer. No me duele nada que no vaya a leer. Tranquilos. Los anuncios de la planificación del ciclo los estoy mandando demasiado tarde. A mí me gustaría mandarlos para ustedes, pero mis lunes son ya. Y yo insisto en no trabajar los fines de semana. Y no lo logro casi nunca. Entonces, el lunes se me hace imposible, el martes me olvido, y ya termino siendo miércoles en la mañana. Quisiera mandar como felicitaciones. Pero ahora el R3 del miércoles ya lo tiene. El código está en el R3 y puede de la EC3, ya puede E.C.3, ya puede comenzar a hacer ejercicios de la ley fuerte. ¿Ok? Que básicamente es jugar con ese código. R binom te genera N-sim, en este caso, fíjate, el primer parámetro es el número de binomiales que te genera, y 1 y P, 1 porque el binom 1 es Bernoulli, y P es el segundo parámetro de la Bernoulli. Perdón, el parámetro de la Bernoulli. Y P lo he fijado arriba en 0.8. Es para poderlo cambiar. Es como... Eso genera, eso no lo puse en la... Esto, el parámetro R y el nombre de la distribución genera N-sim, en este caso, ¿no? El primer parámetro es el número de observaciones que genera de una variable aleatoria binomial. Es decir, observaciones. Debería decir pseudo aleatorias, porque están generadas por una computadora de una binomial, parámetros 1 y P, en este caso, es decir, una Bernoulli. ¿Ok? Si yo pongo R norm, eso genera una normal. Si yo pongo Rx, eso genera una exponencial. Y así tienen a todas las variables aleatorias en él. ¿Ok? Si tienen dudas, ¿cuál es el comando? Me escriben. ¿Ok? Dime.
un cierto índice. Tu sum de X está sumando todo lo que he puesto en X. Cuando estoy generando en encima observaciones, esa es la sumatoria de los X arriba. Y después estoy dividiendo por, fíjense que esto lo estoy poniendo porque lo que estoy diciendo es que genere, o sea, el n va a variar entre 1 y n', porque acuérdate que en el eje X estoy generando para distintos tamaños de un X. Entonces, para cada uno de estos punticos es un X barra de ese valor de n correspondiente que yo pongo en X. Debe ser n igual a 1. Llegó la profe y estoy tarde. Nos tenemos que ir. Si quieren, nos vamos para afuera. ¿Sí? A cerrar. Perdón, profe. O sea,